Muchas gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios bueno, soberano, tú eres poderoso, tienes control de todas las cosas. Y en esta mañana queremos entregar nuestra vida, nuestro corazón a ti, Padre, para que todo pensamiento, toda predisposición en nuestros corazones, ponerla delante de ti para que tú seas quien tomes el control y nos des la sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder, Señor, aplicar tu palabra en nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo quien nos llene con su llenura y que haga rebosar, fluir de su Espíritu a través de nosotros, conforme a tu voluntad, Padre. En esta mañana entregamos, Señor, entonces todo conocimiento, toda ciencia, todo entendimiento humano, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Glorifícate, por favor, en nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hoy estamos entrando ya de lleno a la tercera sección de la Carta a los Romanos. Recordamos, se divide en 4 secciones. Estamos entonces en la tercera sección de esta carta. Que comienza en el capítulo 9, continúa en el capítulo 10 y concluye en el capítulo 11, para luego entrar a la sección final de la carta. Entonces, ahorita en estos 3 capítulos, Pablo va a estar refiriéndose específicamente y exclusivamente a la nación de Israel, tomando su historia como base para ilustrar la enseñanza que les está dando a los judíos cristianos de la iglesia en Roma, pero también a los gentiles para que puedan comprender los privilegios y beneficios que Dios le ha dado a la iglesia, a la nación de Israel, y Dios va a ser fiel en cumplirlas, tanto de manera física como espiritual, ¿verdad? Entonces, en la primera sección que vimos, Pablo comienza a enumerar los privilegios que ha tenido Israel a lo largo de la historia. A través de este pueblo, Dios lo ha escogido para revelarse a la humanidad, revelar su amor, revelar su gracia, su misericordia, revelar su propósito, su plan. Dios se ha revelado su gloria cuando descendía como una nube en el templo, en el tabernáculo de reunión, mientras el pueblo, ¿verdad?, estaba caminando en el desierto. También más adelante en la construcción del templo, vemos que Él descendía al lugar santísimo. Entonces, a través de esta nación que Él escogió para revelarse a la humanidad, vemos que ellos son privilegiados. Y el pueblo de Israel adquirió promesas, pactos, los cuales Dios va a cumplir y ha ido cumpliendo. Pero a pesar de todos estos beneficios y privilegios, y el hecho de que la promesa más grande para toda la historia de la humanidad haya sido a través de Israel, que sea que el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, haya nacido y haya descendido de esta nación, a pesar de todo eso, solo un remanente pequeño fue quien puso su fe en Jesucristo como el Mesías. Y esta es la preocupación de Pablo, de que teniendo ellos todos los privilegios, todos los beneficios, viendo la manifestación de Dios, su gloria, su poder, se han envanecido a estar completamente enfocados en cumplir la ley, las obras de la ley. Y no han visto el panorama completo de que no se trataba acerca de la ley y las obras, se trataba de que todo fuese centralizado en Jesucristo, quienes ellos mismos enviaron a crucificar. Entonces, Pablo está con este dolor y esta tristeza en su corazón por la salvación de sus hermanos judíos, por la salvación de cada uno de ellos. Ahora, también deja claro que no por el hecho de que la mayoría del pueblo de Israel no creyó en Jesús, esto no quiere decir que Dios haya fallado en su palabra, que Él no haya cumplido su promesa.
enviando al Mesías, porque Él la cumplió, solo que una minoría fue la que creyó, solo una minoría. Y parte de los versículos que estuvimos estudiando es que a partir del versículo 6 en adelante, Pablo comienza a hablarles acerca de la descendencia de Israel, de la descendencia de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, pero ya no desde una perspectiva física, sino que desde la perspectiva espiritual, dándoles a entender de que el hecho de que ellos desciendan de Israel, desciendan de Abraham, de Isaac, de Jacob, esto no garantiza su salvación, porque la salvación es algo personal, no por herencia, no es por tradición, no es por obras, ni por prácticas, ni por la liturgia de la iglesia, etcétera, sino que es por la confesión y por la fe puesta en Jesucristo. Y esto es lo que les está dando a entender, de que todos los privilegios apuntan a que la fe de ellos tiene que estar puesta en Jesús, quien es el único que puede darles salvación. Entonces, en línea con esto, Pablo va a continuar hablando de la historia de Israel, de cómo nace la historia de Israel, a través de la descendencia de Isaac. Entonces vamos a versículo 9. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí tenemos que comprender que con estas palabras Dios está incluyendo a Sara dentro de la promesa. Y recordemos que Abraham tuvo 2 hijos: Ismael, que fue una decisión de su carne, fue una decisión humana entre Sara y él, para que la sierva de Sara fuese la que tuviera relaciones sexuales con Abraham, con tal de ayudarle a Dios de alguna manera a cumplir su promesa de tener descendencia, de darle descendencia a Abraham. Primero porque él estaba avanzado en edad. Estamos hablando de que podía tener estaba entre los 90 años. Sara igual, y era estéril. Entonces ellos encontraron una solución en Agar, en la sierva, de que tuviese y concibiera para Abraham. Y Agar, ¿sabe de dónde venía? Era descendiente de los egipcios. Entonces, a pesar de esto, de que Ismael era el primogénito, por decirlo así, físicamente hablando, de Abraham, él no era hijo de la promesa. No que Dios no lo quisiera, sino que la prioridad de Dios siempre fue cumplir su plan salvador y redentor, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Esa es la prioridad de Dios. Siempre va a ser el plan de Dios, el plan salvador, su plan redentor. Y en base a eso, Él va a trabajar. Entonces, lo que Pablo está hablando acá es que la promesa incluía el vientre de Sara, porque a través de estas circunstancias Dios se iba a glorificar, se iba a manifestar con poder, con gloria. Primero, usando a una pareja de adultos mayores y añadiéndole que el vientre de Sara era estéril para concebir un hijo. Y la bendición de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra iban a ser a través de la descendencia de Isaac. Entonces, no era a través de la descendencia, o no era por descendencia que todo el pueblo de Israel, que el cual asumió de que por ser descendencia ellos ya tenían salvación. Pablo les deja claro, no es por el linaje, por el linaje físico, es acerca de una relación, es acerca de la fe por gracia en Jesucristo. Entonces, esto podemos aplicarlo hoy, ¿sabe cómo? Muchos hoy llevan el título de cristianos,
Pero el hecho de que tengan un título de cristianos, que porque su familia vino a la iglesia toda la vida y que usted se crió en el Evangelio, esto no quiere decir que usted es salvo. Porque la salvación es personal, es individual. Nuestro trabajo con nuestros hijos sí es exponerlos al Evangelio. Pero llegará el momento en donde tendrán que tomar la decisión individualmente de aceptar a Cristo como su Salvador. Y esa es nuestra fe. Pero lo que tenemos que comprender es que no por el hecho de que tengamos el título de cristianos, tenemos la salvación garantizada. La única manera es a través de Jesucristo. Él es el único. Regresando al punto con Pablo y con la descendencia de Abraham, tenemos que recordar que Ismael no fue abandonado por Dios. Ismael recibió una promesa también, o Abraham recibió una promesa acerca de Ismael. Y Dios no lo abandonó, ni a él ni a su madre. Dios los bendijo y los guió, pero tuvo que separarlos, porque la prioridad de Dios era cumplir su plan de salvación, que iba a beneficiar a la descendencia de Ismael, pero también a la descendencia de Isaac. Pero en ese momento su prioridad era llevar a cabo su plan, su propósito. Y eso iba a beneficiar a todos nosotros, el día de hoy, a los gentiles, que no somos judíos. No sé usted si tendrá alguna raíz, algún trasfondo, pero todos los de Occidente nos beneficia, toda la humanidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que Dios no fue por capricho que decidió que fuese a través de Isaac, que iba a cumplir su promesa, sino que ya Él tenía un plan desde su eternidad. Ahora, en el siguiente versículo vamos a ir un poco más profundo y se va a poner un poco más complejo el asunto. Veamos. Versículo 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto le causa problemas a mucha gente, que pasan por encima nada más el versículo y se quedan con: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero de nuevo, tengamos ahí presente el plan y el propósito de Dios. Esa es su prioridad, llevar a cabo su obra. Pero también esa es su decisión soberana, su elección. Y ese es el tema que muchas veces produce conflicto dentro de los creyentes, y con los no creyentes ni tanto, porque ellos no están interesados en venir y estudiar la palabra de Dios, y mucho menos en entregar su vida a Cristo. Entonces, principalmente es dentro de la iglesia, entre los creyentes, y ha provocado divisiones dentro de las posturas que puedan encontrar diferentes denominaciones, iglesias, etc. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahora, es importante comprender de que en nuestra mente finita no vamos a poder comprender la sabiduría de un Dios infinito, por lo que no vamos a poder comprender cómo funciona, cómo Dios ejerce y usa el derecho de su poder soberano sobre su creación, porque somos creación de Él. Entonces, ¿cómo vamos a refutar a nuestro Creador? ¿Cómo vamos a poder comprender y pedirle explicaciones a nuestro Creador? Ahora, otra cosa que tenemos que tener presente es que nadie merece misericordia. Nadie merece misericordia, ni gracia, ni ha acumulado méritos para ganar el amor de Dios. Dios, dentro de su soberana voluntad, ha decidido
amarnos y extendernos gracia y misericordia. De lo contrario, todo se hubiera acabado en el momento que Adán pecó. Hubiera hecho. Y en el momento del diluvio no hubiese salvado a nadie. Hubiese barrido con todo. Y se acabó el problema. Pero ahí es donde vemos su poder soberano. De que no es acerca de que Él va agarrando una flor y a este sí, y a este no. A este sí voy a salvar, a este no voy a salvar. A este sí voy a amar, a este no lo voy a amar. No se trata de un contexto emocional caprichoso por parte de Dios, sino que se trata todo acerca de su plan soberano, de su plan de salvación. Entonces, vamos a ir viéndolo. Rebeca, recordemos, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Ahora, si repasamos la vida de Jacob y de Esaú, vamos a darnos cuenta que Esaú, primero, era el primogénito, tenía la bendición de la primogenitura, por lo tanto, tenía dentro de su linaje, dentro de esa bendición, el hecho de que Dios cumpliera su promesa de salvación. Pero ¿qué hizo él? Arrogantemente la despreció. Y cuando se presentó una oportunidad para intercambiarla por un plato de lentejas, él lo hizo. Y juntamente con la primogenitura estaba rechazando el hecho de que el Salvador descendiera a través de él. Por otro lado, Jacob significa engañador. Y lo vemos, él engañó a su hermano aprovechándose de la situación para comprar la primogenitura. Luego engañó a su padre Isaac para obtener la bendición como primogénito. Y más adelante a su suegro Labán lo engañó también para abandonarlo y salir de ahí y regresar a la tierra de su padre. Entonces, méritos, ninguno de los dos. Ambos fueron malos hombres. Decisiones basadas en sus emociones, en su perspectiva, en su orgullo. Por lo tanto, esto respalda lo que nos dice el versículo 11, que ni aun cuando habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces comprendemos de que Dios no basa su plan soberano en las obras de los hombres. Él no se va a influenciar por lo que usted y yo hagamos, por lo que usted y yo decidamos. Él tiene un plan, un propósito. Y en este contexto, el propósito era llevar a cabo su plan salvador, de proveer un Salvador, de proveer al Mesías, de dar a su Hijo en redención por todos nosotros, por toda la humanidad. Esa es su prioridad. Ahora, cuando habla en versículo 12 acerca de que el mayor servirá al menor, está hablando acerca de sus descendencias, de las naciones que descienden a través de Jacob y de Esaú. Y el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No se está refiriendo de manera individual a Esaú y a Jacob, sino a sus naciones. Ahora, lo que significa la palabra aborrecí en su contexto original significa amé menos. Entonces no es no es acerca de una emoción de parte de Dios al decir a este amo y a este odio. O sea, no es una relación de amor y odio, sino que su contexto es basado en las prioridades que Él tiene para toda la humanidad. Entonces, básicamente, está diciendo, a Jacob amé más, o prioricé más, y a Esaú lo prioricé menos. ¿Por qué? Porque tenía un plan, tenía un propósito.
Y es donde vamos viendo cómo Israel tiene un lugar dentro del propósito que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces no se trata de que, de nuevo, de que un capricho de Dios, llegar y elegir nada más, sino que se trata de un propósito que Él tiene para la nación de Israel en este contexto y para cada uno de nosotros también en nuestra actualidad. Ahora, el tema que muchas veces causa controversia y preguntas dentro de los creyentes es: ¿cómo sé si Dios ha elegido o no mi vida? Si me ha elegido o no, si soy elegido o no, si Dios me ha predestinado o no. Esas son las preguntas y son los temores, no solamente personales, sino también para nuestros hijos. ¿Qué pasa si Dios no eligió a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, a esa persona? Y nos dolemos y tenemos un conflicto, y personas incluso se han enojado y le han refutado a Dios, de que qué injusto, que eso es algo muy dictatorial, monárquico, de que elige este sí, a este no. Pero no se trata de eso. Y lastimosamente muchas veces se ha aplicado este versículo a manera personal a la salvación personal, a la salvación individual, pero no comprenden el contexto. Pero por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para poder comprender. Ahora, en parte, cómo es que el Señor nos está hablando a través de la historia para manifestar su carácter soberano, uno de sus atributos. Recordemos primero que Esaú, este versículo, versículo 13, está escrito, o Pablo lo toma del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, está hablando acerca de las naciones de Israel y la que desciende de Esaú, la cual es la nación de Edom. Y a través de la historia se había cumplido. Edom permaneció al servicio de Israel en muchas ocasiones y fue un continuo conflicto entre ellos. Pero la prioridad nuevamente que Dios tenía era a través de Israel para traer al Mesías, la solución que todo el mundo necesitaba. Ahora, recordemos que Esaú, en el capítulo 33 de Génesis, Dios no lo abandonó, Dios lo bendijo. Y cuando se va a encontrar con Jacob, Esaú lo había perdonado, la relación se había restaurado, hubo reconciliación, Dios había prosperado inmensamente a Esaú con tierras, con ganado, con familia, y se restauró la relación. Pero con el tiempo se cumplió lo que Dios había anticipado a Sara, que sus descendientes comenzaron a tomar decisiones y a tener conflictos entre sí. Pero entonces, el punto es que no se trata de una emoción de amor y odio, se trata de que siempre Dios tiene un balance de prioridades y siempre su prioridad va a ser llevar a cabo su plan, su propósito. Su propósito. Ahora, respecto a lo que estábamos hablando de la elección y la predestinación de Dios. Por un lado, en la palabra de Dios nos habla de que debemos elegir a Cristo, ¿verdad? Por un lado nos habla de que debemos elegir a Cristo, poner nuestra fe salvadora, nuestra fe en Jesús para ser salvos, y que usted tiene libertad de libre albedrío. Tiene libertad de escoger. Y usted toma decisiones todo el tiempo, todos los días. Como esto o esto otro no. ¿Tomo café o tomo té? ¿Prefiero una gaseosa o prefiero agua? Continuamente tenemos elecciones. Y es parte de la libertad. En el jardín del Edén, Dios le dio la libertad. Le dio instrucciones a Adán y a Eva, pero tuvieron la libertad de escoger. Y Dios siempre respetó eso, al punto de que Adán peca
con toda la intención, con todo el conocimiento y el entendimiento, Dios respetó su elección, aunque Él sabía que iban a haber consecuencias. Ahora, por otro lado, tenemos estos versículos, estos capítulos, donde el capítulo 8 nos habla de la predestinación, este capítulo nos habla de la elección de Dios. Entonces, quedamos como, entonces, ¿cómo es? ¿O elegimos o somos elegidos? Bueno, hermosamente la palabra de Dios nos habla de ambas. Y ambas son ciertas, son bíblicas. ¿Cómo funcionan? No sabemos. Pero la palabra de Dios, a lo largo y ancho de ella, nos muestra de que hay un balance muy equilibrado entre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre de elegir. Y trabajan juntas. No podemos verlas separadas. Trabajan fuertemente de la mano. ¿Por qué? Porque usted tiene responsabilidad también en medio de la elección que está teniendo. Pero el Señor también tiene su parte. Entonces, no vamos a lograr resolver el asunto. Nadie lo logrará. Porque de nuevo, nuestra mente es finita y no podemos comprender la sabiduría de un Dios infinito. Pero podemos apreciarla y dejarla tal y como está. Dejarla tal y como la palabra de Dios nos la presenta. Véanlo así. La palabra predestinado o elegido aparece 27 veces en la Biblia. La palabra predestinado aparece 4, 2 de ellas aquí en Romanos, pero 400 veces a lo largo de toda la palabra de Dios aparece la palabra misericordia, misericordioso. Entonces, hemos visto que cuando una palabra se repite muchas veces en la palabra es porque tenemos que poner atención. Hay un mensaje en eso. Entonces, aquí es claro que el énfasis que Dios le está dando a su palabra, a su voluntad, es la misericordia. El ser misericordioso y no que nos envolvamos en buscar y afanemos en buscar cómo resolver el asunto de que si soy elegido o no, de si yo elijo o no. Tenemos que abogar por su gracia y misericordia. Por su gracia y su misericordia. Y lo vemos a través de la historia. Entonces no vamos a lograr resolverlo. Porque no se trata de comprenderlo, sino de creerlo. ¿Tienes temor de si eres elegido o no? Bueno, acepta a Cristo en tu corazón y serás elegido. Pero qué injusto, porque dice, yo no quiero nada con Dios. ¿Cómo sé si Él me eligió o no? Bueno, es sencillamente si usted está expuesto a la palabra de Dios a través de una predicación, a través de una amistad, de un familiar que le está exponiendo el Evangelio, tenga por seguro que Dios te está llamando. Pero ahí es donde lo eliges o no. Entonces no se trata de que Dios sea injusto, Él es justo. ¿Sabe? Porque de nuevo, nadie merecía misericordia, gracia, ni perdón, ni salvación, menos los gentiles, por ponerlo así. Pero Dios decidió extender su gracia, su misericordia, su perdón, su salvación, la justificación a través de Jesucristo. Por gracia, un regalo. Nos dio lo que no merecíamos. Nos dio lo que no merecíamos. Y ahí está la solución, ahí está la respuesta final para poder comprender el hecho de que esto no tiene que darnos un conflicto emocional ni doctrinal. Pongamos nuestra fe en el Señor y continuemos admirando su poder soberano. De hecho, tanto así es soberano Dios que en el capítulo anterior, capítulo 8, en versículo 28, Él dice que todos a los que aman a Dios, todas las cosas, Dios las usa
para llevar a cabo su plan soberano en nuestras vidas. Tiene control de todas las cosas. Y gloria a Dios, porque ese es el Dios en el que confiamos, que tiene control de todo y podemos descansar en ello. Amén, gloria a Dios. Continuamos, versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque de nuevo, Dios es justo, amoroso, fiel. Y esa es la perspectiva que Él nos enseña a través de su palabra, un Padre amoroso y fiel. Continúa diciendo, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que tiene sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es muy hermoso, porque esto nos da tranquilidad de que no depende de cuán buenos o malos seamos. No depende de si Moisés era bueno o no. En la siguiente sección de versículos habla acerca del faraón. Y entonces tenemos dos hombres, los cuales fueron asesinos, fueron infieles, rebeldes, pecadores, pero no se basó en eso Dios para extender gracia y misericordia, sino que Él la dio a unos más que a otros, porque algunos somos más duros de la cabecita que otros para comprender y entender de que Él nos está llamando a hacer su voluntad. Y entonces es ahí en donde vemos la sobreabundante gracia de Dios, de que a pesar de lo que como somos y lo que hacemos, Él extiende su misericordia, para que no dependa del que quiere ni del que hace, sino que dependa de Dios que tiene misericordia. Depende de Él. Y gracias a Dios, porque la misericordia, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Son continuas. Son constantes. Y podemos hacer uso de ella. Y no señalarnos a nosotros mismos, sino saber de que Dios tiene misericordia. Y responder en torno a eso, con agradecimiento. Continúa el versículo 17 diciendo: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y voy a nada más a tocar el versículo 19, dice: porque me dirás. Pablo mismo está planteando una posible objeción. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La pregunta que Pablo está planteando acá es: entonces, si Dios es el que decide a quién le extiende misericordia y a quién endurece, ¿por qué va a culpar al faraón de sus decisiones? ¿Por qué me va a culpar a mí de no querer seguirlo a él si él ya lo decidió? No funciona así. Porque si vamos al contexto de la historia de Israel en el libro de Éxodo, el faraón ya estaba predispuesto a hacerle la vida imposible a los israelitas. Antes de que Moisés viniera, el faraón ya había tomado la decisión de ir en contra de este pueblo. Y cuando Moisés viene y le habla de que Dios le está mandando a que libere su pueblo, él decide cerrar su corazón a escuchar las palabras de Dios, a querer algo que ver, a tener algo que ver con Dios, y se rehúsa y se resiste a él. Entonces, él tuvo su responsabilidad, su elección. Hizo uso de su derecho de libertad de escoger, su libre albedrío. Pero entonces,
Dios endurece su corazón, y esta palabra endurece lo que quiere dar a entender es que Dios le permitió que él continuara con la necedad y la dureza de su corazón, y afirmó entonces lo que él decidió. ¿Ven? Es diferente, ¿verdad? A decir, Dios es el que entonces, ¿por qué me culpa? No, tú decidiste y Dios reafirma lo que estás decidiendo. Entonces, vemos es más, este es un hermoso ejemplo de ese balance que hablamos acerca de ambos principios, de la soberanía de Dios, pero también de la libertad del hombre o la responsabilidad del hombre a la hora de elegir. Es ese balance, sin irse a un extremo ni al otro, completamente balanceado, y ahí debemos dejarlo. Pero comprendamos que de esto se trata, de que tenemos responsabilidad y el Señor también afirma en su soberanía. Ahora, ¿cómo vamos a refutar a nuestro Creador? ¿Por qué entonces? Y es la sección, lo siguiente que habla acerca del alfarero y el barro, lo cual vamos a ver la próxima semana. Pero, ¿cómo vamos a exigirle a Dios, nuestro Creador, no me forme así? ¿Por qué me hizo así? No, yo quiero ser de esta otra manera. No, el Señor te hizo así en su voluntad, para que tuvieses derecho, para que tuvieses libertad de elegir. Ahora, al principio del libro de Romanos nos habla de que la humanidad tomó la decisión de resistirse a Dios y no dar gloria a Dios, sino querer reconocer a Dios, sino que se empecinó en la vanidad de sus razonamientos, de su sabiduría y de su conocimiento, para llamar Dios a otras cosas de la creación que no son Dios. ¿Dios tuvo la culpa? No. Ellos tomaron la decisión y entonces Dios los entregó a sus pasiones. Pero eso no quita de que Él no haya extendido gracia y misericordia a todos, porque les ha extendido gracia y misericordia y oportunidades para poner su fe en Cristo. El pueblo de Israel le ha dado gracia y misericordia, y Él va a cumplir sus palabras, sí, pero les ha extendido gracia y misericordia, dándoles chance de que pongan su mirada en Jesús, y así podemos aplicarlo de la misma manera para cada uno de nosotros, para la iglesia de hoy. Entonces, Dios no nos debe ninguna explicación, pero tenemos su palabra, la cual nos revela y nos da el principio de que hay un equilibrio, que Dios es misericordioso. Entonces, me perdí mis notas. Gloria a Dios. Porque entonces vemos que en el faraón hubo un endurecimiento voluntario. Endureció su corazón, cerró su corazón voluntariamente. Y Dios lo que hizo fue ratificar su decisión. Así lo decidió. Ahora, podemos comprender esta aplicación de esta manera. Si una persona elige en su corazón entregarlo a Cristo, Dios va en su soberano poder, Él va a afirmar esto. Y una muestra de la decisión que hemos tomado de entregar nuestra vida a Cristo es que Él envía a su Espíritu a morar en nosotros, para que el Espíritu mismo nos dé testimonio de que somos sus hijos, y para que nos guíe a toda verdad, y para que nos ayude en nuestras debilidades. Pero si una persona ha decidido rehuir a Cristo, cerrar su corazón a Dios y no querer comprender que la verdad esté golpeándole en la cara, si la persona ha tomado la decisión de cerrar su corazón a Dios, Dios, dentro de su soberana voluntad, su soberana elección, Él puede decidir o ratificar lo que esta persona ha decidido,
o extenderle más gracia, más misericordia, con tal de que esta persona cambie ese corazón de piedra, se ensuavice y entonces ponga su fe en Jesucristo para salvación. Vean qué Dios más paciente. Es un Dios tan paciente, tan misericordioso, que llega a ese punto. Y lo hace con nosotros y lo hace con aquella persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Pero lo mejor que podemos hacer, ya que estamos escuchando y estamos expuestos a esta palabra, es poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, completamente. Y estar seguros de que somos parte de sus elegidos, poniendo nuestra fe en el Señor. Y listo. Y exponer a otros al Evangelio de Cristo, haciéndoles saber de que el amor de Dios se manifiesta en que ha enviado a su Hijo para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y cuando dice todos, es que todos sean expuestos, porque Él tiene un plan de salvación en propósito. Y esta es su prioridad. Esta es su prioridad. Así que yo los animo, hermanos, a que puedan exponer el Evangelio a todos aquellos que aún no tienen una relación con Cristo, para que se den cuenta que todos somos llamados y que solamente tenemos que elegir poner nuestra fe en Él. Y entonces no va a haber excusa. No va a haber excusa de que si es que nunca recibí el Evangelio, nunca fue expuesto a esto. No va a haber excusa, sino que el Señor nos va a decir: yo te llamé, el Evangelio fue expuesto a ti, mi verdad y mi palabra siempre estuvo al frente de ti, pero tú decidiste no tomar el salvavidas, poner tu fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, te damos gracias por tu poder. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, tú nos la has revelado para que podamos poner nuestra fe en ti. Gracias porque tu palabra, Señor, no cambia. Tus promesas son fieles con tu pueblo Israel, tanto promesas físicas como espirituales, Señor. Y ahora tú nos has concedido a nosotros, que no pertenecemos al pueblo Israel, ser parte también como hijos adoptivos, Señor, tuyos. Poder tener acceso a esta gracia, a esta misericordia de tener salvación gratuitamente, solamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, de verdad. Gracias por tu soberanía, gracias por permitirnos elegir. Señor, sometemos nuestras vidas a ti, nuestro entendimiento, y guarda nuestros corazones, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.